Junta General como fallera mayor infantil de la falla Juan de Aguiló, Avinguda Gaspar Aguilar, para el ejercicio 2013-2014, a la niña Lucía Esteve López. Buenas noches. Bueno, ya tienes preparado el discurso y todo, ¿sí? Vamos a empezar por el discurso del presi saliente, para luego los estudiantes, presi, ¿no? Venga, va. Que bé, ja esteu els dos, Lucía i Víctor. Lucía, m'alegre molt per tu. Quin any, comunió, fallera major, de la teva falla, amb la il·lusió que et feia veritat. Lucía, disfruta a tope de cada acte, de cada moment, ja que este record no l'oblidaràs mai. Desitjar-te que sigues molt feliç i en companyia de Víctor ho passeu molt bé, segur que sí. Feu una parella molt bonica. A més, jugues en mentatge, segur que saps en tot moment el que tens que fer, ja que l'exercici anterior has acompanyat a ton pare en molts actes. Mare meva, ton pare, ara sí que sí. Els que venen els mocadors se van alegrar moltíssim perquè van a guanyar molts de diners amb ell. Bé, a soles donar-te l'enhorabona a tu i a la teva família de cor. Bona nit a tots. Bona nit, enhorabona, Lucía, per fi ha arribat el teu dia. Quanta il·lusió tenies per ser fallera major. Te'n recordes quantes vegades hem parlat des que érem xicotetes de com ens agradaria ser la pròxima fallera major infantil? Doncs el teu somni s'ha de fer realitat i ara gaudiràs d'un any que va ser únic, meravellós i que no voldràs que mai acabi. Per això, viu amb intensitat cada moment com si fora l'últim. Jo estic molt contenta de que sigues tu, perquè ets una gran fallera i sé que vas a fer-ho molt bé. Ara tan sols me queda desitjar-te que ho passes d'allò més bé en companyia d'aquest gran xiquet que és el teu presi infantil, Víctor, i com no, del teu presi major, ton pare Robert, que de segur et farà que tingues un any que mai oblidaràs. Jo estaré amb tu per al que necessites. Buenas noches. Antes que nada, enhorabuena, Lucía. Muchas felicidades. Imagino que casi no te lo crees. Pero sí, desde este momento tú eres la fallera mayor infantil de nuestra falla. Créetelo. Estoy muy contento de que vayamos a compartir un año que seguro que será maravilloso. Son muchos los actos que nos esperan. Lo vamos a vivir juntos y por eso te ofrezco mi amistad y mi apoyo para todo lo que necesites. Si Celia ha sido una estupenda fallera mayor infantil, tú no lo vas a ser menos. Estoy seguro de ello. Felicidades, Lucía. Bueno, ya que hemos mencionado los nervios y tenía que haber dicho antes mi hija Lucía, ahora la fallera mayor, luego Lucía, pero bueno, son los problemas de Dios. Yo no tengo así, Lucía. Mi primer fallo. Lucía, pásatelo muy bien junto a tus presidentes y futura fallera mayor. Diviértete al máximo, ya que un año pasa muy rápido. Seguro que vas a ser el orgullo de toda la comisión y en especial de tu papi. Seguro que serás una gran fallera mayor infantil. Enhorabuena. Ahora sí, Lucía. Bona nit a tots.
Aquest dia és molt especial per a mi perquè tota la comissió i en especial la junta directiva han fet que el meu somni es faci realitat. En primer lloc, vull que les meves primeres paraules siguin per a felicitar a Cèlia i a Marc per lo bé que han representat a la nostra comissió infantil durant el passat exercici. Víctor, em fa molta il·lusió compartir amb tu la representació de la comissió infantil, que segur que ens ho anem a passar genial. Record que dies abans de la meva comunió li pregunté a mon pare que quan triarien a la fallera major infantil. Ell em va dir que no sabia i jo li vaig contestar: com no vas a saber-ho si eres el president? Aleshores, mon pare em va dir que l'elegirien el dilluns 27 en la junta directiva. El diumenge 26 va ser la meva comunió i quan Tania va començar a llegir la poesia i José em va preguntar si volia ser fallera major infantil, vaig sentir que el meu somni s'havia fet realitat. Però esta nit, sobretot, vull donar les gràcies als meus pares perquè sé l'esforç que faran per aquest any siga inolvidable per a mi. Moltes gràcies a tots i bona nit. Bueno. Lorena, ¿tú quieres decir algo a tu hermana? Ah, Lorena, va, habla. Sí, porfa. Venga, ¿ya lo has cogido? ¿Ya lo has cogido? Enhorabuena, teta. Ahora tendrá que hablar la mamá. Me han obligado a ella y ahora a mí. Bueno, buenas noches a todos. Soy Mónica, la mamá de Lucía. Y Lucía, te quiero decir aquí delante de todos que toda la familia está muy ilusionada en compartir contigo este año, que lo vas a hacer genial por el carácter que tienes, porque vas a estar acompañada por Víctor y porque también vas a tener la compañía de una persona muy cercana a ti, que creo que le gustan las fallas tanto como a ti. Lo que no tengo tan claro es que las emociones le vayan a permitir terminar los discursos. Pero bueno, lo intentaremos. También quiero agradecer a la Junta Directiva y a la Delegación de Infantiles, que este año la forman mucha gente que te quiere y que realmente se van a esforzar únicamente por nada, simplemente porque tú vivas un año inolvidable y porque todos lo recordemos. Muchas gracias a todos. Bueno, ahora me toca a mí. Bueno, pues yo voy a intentar hacerlo de tirón. Bueno, yo, en principio, al igual que la semana pasada, antes de dar la enhorabuena a Lucía, me gustaría agradecer a Celia el año tan delicioso que nos has hecho pasar, Celia. Siempre con esa sonrisa, con esa simpatía innata que tienes, tan cariñosa, y con esas charradas tan ocurrentes y que tanto nos han hecho reír en muchísimos actos durante todo el año. Yo creo, Celia, que lo has hecho de maravilla, pero no te creas que tú ya has acabado de representar esta falla, ¿eh? Porque te queda la preselección de la corte, de lo cual tenemos todos muchísima ilusión, la procesión de las casitas, la batalla de flores y algunas cosas más seguro que se me olvidan, porque mi memoria es muy de pez, ya lo sabes. Estoy seguro que disfrutarás todos los actos como lo has disfrutado hasta ahora. También dar las gracias a la familia de Celia, en especial a sus padres, a Cristina y a Roberto, por todo lo que han hecho este ejercicio, por todo lo que se han esforzado y porque creo que hemos hecho un año que ha sido muy chulo. Bueno, y ahora te toca a ti, Lucía.
Ah, es de Cádiz, Lucía. Podría hablar como padre, como presidente, pero en fin, voy a hablar todo a la vez. Todos la conocéis de sobra, Lucía, ¿no? Que os voy a hablar yo os voy a hablar de cómo es. Y voy a intentar pues no emocionarme mucho. Ya que si como presidente es muy emocionante decir quién es el nombre de la fallera mayor infantil y hablar de ella, pues como padre, imaginarlo. Lucía es una niña cariñosa, dulce, simpática, súper responsable, saca unas notas buenísimas en el cole y además tiene el sacrificio de ir 3 veces por semana al conservatorio, donde estudia primer de piano. Le encanta la música, le encantan los deportes, la natación sincronizada, los caballos, el ordenador y dibujar la pasión. Pero lo que más le gusta de todo es la falla. La falla, bueno, no lo tengo escrito, pero veo otra anécdota. Antes nosotros vivíamos ahí delante y nos fuimos a vivir a Ribarroja. ¿Verdad, no, Lorena? Sí. Sí, pero yo no estaba. Tú estabas, pero era muy pequeña, ¿Cuántas veces nos ha reído Lucía por irnos a vivir lejos de la falla? Pero, bueno, como fallera, hablaros un poquito de ella, ¿no? Con solo 3 meses ya salió en la ofrenda y fue creciendo como fallera dentro de la comisión y ha participado en todos los playbacks, creo que desde que naciste, pero que tenías 2 añitos. Has salido en el teatro, has sido presentadora en la Exaltación de Celia, has participado en todas las actividades de la falla, has participado en las actividades de agrupación, en los bolos, en el dibujo, etc. Pero ahora estoy seguro que junto con Víctor vais a representar a la Comisión Infantil a las 10 maravillas, porque ya es la ilusión que tú tenías, ¿por qué no negarlo? Que yo tenía, que tenía la mamá y que Lorena tenía. Va a llevar la banda. Lorena me acaba de decir la hace llevar la banda. En fin, bueno, y no quisiera acabar mi discurso sin dedicarle o sin decirle a mi mujer, Mónica, pues simplemente gracias por todo. Enhorabuena, Lucía Esteve López, fallera mayor infantil de la falla Juan de Aguilo Gaspar Aguilar para el ejercicio 2013-2014.